tal cual dijo Leo, el objetivo general de esta exposición que voy a hacer es explicar que en la cuenca rioplatense, en el litoral fluvial rioplatense, esa red de ríos y arroyos cuyos dos ejes son el río Uruguay y el río Paraná y que confluyen en el río de la Plata, o se denomina la cuenca del Plata. Esa cuenca une hoy, hermana diferentes países, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Pero además de una geografía en común, tienen una historia en común, que es la de las misiones jesuíticas, que comenzaron en ese espacio del litoral rioplatense. Y también tienen lo que hace que esta historia sea actual, también tiene un hombre común, un tipo social común, que es el mestizo guaraní criollo, que desde fines del siglo XVIII se comenzó a mezclar como consecuencia de la dispersión de los guaraníes, de las misiones, ahora lo vamos a explicar, y dio origen a un hombre muy particular que en Corrientes se lo denomina Mencho, en Río Grande del Sur se lo denomina Gaullo, en Paraguay campesino, en Uruguay gaucho, pero es el mismo tipo social guaraní criollo, es el mismo mestizo que tuvo su origen a fines del siglo XVIII en la región que fueron de las misiones jesuíticas. Para entender este proceso, y voy a tratar de no expandirme mucho, pero para entender este proceso tenemos que partir desde el origen de todo esto, o sea, la cultura guaraní. Los estudios antropológicos, arqueológicos y demás indican que los guaraníes, la cultura guaraní se origina en donde nace el Amazonas, allí sobre la cordillera de los Andes, y aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, por diferentes razones fundamentalmente ecológicas, debieron dispersarse por el resto de América. Hacia el norte, llegando al Mar Caribe, fueron justamente la rama guaraní que se denominaba los Caribes, que dieron origen al nombre de ese mar. La expansión que se ve en celeste, en esas flechas celestes, hacia el este de América, hacia la costa atlántica brasileña, fueron los tupíes. Y los que están en amarillo son los guaraníes propiamente dichos, que llegaron a la cuenca fluvial rioplatense aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, según los estudios arqueológicos. En ese lugar, en la región rioplatense, sobre todo en el nordeste argentino, en la cuenca fluvial del Plata, existían varios grupos, varias culturas indígenas, pero todas ellas nómades. Los yaros, los charrúas, mocovíes, avipones, tobas, matacos, todos grupos nómades. Por lo tanto, esta cultura guaraní, que tuvo su base económica, su fundamento en la agricultura y en una organización como pueblo, especialmente en el orden militar y espiritual, muy fuerte, muy segura, pronto se adueñó de toda esta región. La cultura guaraní tiene dos liderazgos. Un liderazgo espiritual, que es el payé, y un liderazgo político, que es el rubichá o el cacique. Cada uno de ellos tiene una función particular dentro de la cultura, lo que hace que esa cultura sea fuerte, decidida y en pocos siglos se terminaron de
de incorporar en las zonas más importantes de la Cuenca del Plata, especialmente en las orillas de los ríos y los arroyos. La agricultura fue el fundamento de esta cultura. El río, el agua, hace que la cultura guaraní se la identifique como una cultura hídrica. No se entiende el guaraní si no es al lado del agua. No se entiende el guaraní si no es con el agua. Por esto es importante, todas estas características que estoy explicando son importantes para cuando se dé esa conjunción de los guaraníes con los jesuitas y nazca una nueva cultura que fue la cultura guaraní jesuita. Entonces, por un lado, la agricultura. Por otra parte, la relación fuerte como cultura hídrica con el agua. Y otra característica fundamental es que era un pueblo que, digamos, vivía en aldeas, o sea, tenían sentido del urbano. Este dibujo es un dibujo hecho por un guaraní sobre el tecoá. El tecoá es la aldea y que tiene mucho sentido porque dentro de la cultura guaraní, el tecó es el modo de ser. El tecó es lo que el guaraní es. Y el tecoá o tecojá es el lugar donde el guaraní desarrolla su modo de ser. O sea, el sentido que se le da al concepto de aldea como tecojá es muy interesante porque lo relaciona con otro elemento característico de la cultura guaraní, que es la idea de la reciprocidad, o en el idioma guaraní el tupambaé. Ellos no conocían la propiedad particular, tampoco era una cuestión colectiva, era una reciprocidad. Yo no soy yo si no soy con vos, y vos no sos vos si no soy conmigo. Ese es el sentido de la reciprocidad. Y fíjense el concepto del tecojá, que es donde el guaraní desarrolla su modo de vida, en la comunidad, en la aldea, junto con los demás. Y el tecojá tenía una plaza central donde se desarrollaban las principales fiestas y celebraciones, y alrededor casas alargadas donde vivían varias familias juntas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para cuando se da esa relación con los jesuitas. En el aspecto espiritual, los guaraníes, aún el día de hoy, siguen detrás de lo que se llama la tierra sin mal. Una tierra, un lugar donde todo es felicidad, donde todo es abundancia, donde las cosechas son abundancia, donde la casa es muy fácil. A esa tierra pretenden llegar los guaraníes. Bueno, cuando moría alguien, algún integrante del grupo guaraní, el líder espiritual, el payé, a través de una infusión de determinadas hierbas y a modo de paricá, como viajaban, una especie de nirvana, y se encontraban con los dioses, y los dioses les decían que esa persona que había muerto tenía el privilegio de ir a la tierra sin mal o no ir. En el caso de que la elección fuera por ir a la tierra sin mal, se procedía a una celebración mortuaria donde se lo descarnaba a esta persona y se la encerraba, digamos, dentro de un yapeyú, de un yapepó o una urna funeraria, para que, según sus creencias, en algún momento los dioses, en una especie de silla de montar, en una puca, lo iban a llevar a la tierra sin mal. También esto es interesante, porque cuando vienen los curas, les explican lo que es el paraíso y lo relacionan con esto de la tierra sin mal. Otra cosa interesante es que ellos practicaban una especie de antropofagia ritual. No era común. Una antropofagia tipo ritual. Cuando vencían a un grupo enemigo, lo apresaban al cacique, al bubichá,
lo llevaban a la aldea, lo hacían pasar un tiempo dentro del tecojá y después lo mataban y en pequeñas parcelitas lo partían y esas partecitas las distribuían entre la gran familia guaranítica que era la comunidad de aldeas alrededor de las principales. ¿Por qué hacían eso? Porque no era cualquiera a quien lo llevaban, digamos, a la comunidad, a quien apresaban. Era el jefe del otro grupo. Y ese jefe era carismático, era valiente, era inteligente. Entonces, todas esas características ellos consideraban que comiendo un pedacito de eso lograban tener todas esas virtudes, lo que fortalecía al pueblo guaraní. Cuando los curas entienden esto de la tierra sin mal y de este tipo de antropofagia, les explican que el cristianismo tiene un paraíso, que es un lugar a donde se llegan si comen la Eucaristía, o sea, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. Cuando los guaraníes entienden esto, con toda esa cuestión tradicional que tenían en sus creencias, hace que ellos consideraran que se transformaban en dioses cuando comían la hostia cristiana. Entonces, los documentos que existen de las misiones dicen que el momento más piadoso, más importante, donde más se sentía la presencia de Dios era en el momento de la Eucaristía, porque ellos estaban, digamos, creyéndose dioses. Esto es importante porque una cuestión que hay que tener en cuenta es que no hubo una imposición del cristianismo sobre el pueblo guaraní, sino que hubo un entendimiento de la cultura y a partir de ese entendimiento se formó una nueva cultura que fue la cultura guaraní jesuítica, donde se tomaron elementos fundamentales de la cultura guaraní y se la incorporó a este nuevo mundo jesuítico. Esto es una planta urbana jesuítica. Fíjense, tiene una plaza central, como el Tecojá. Tiene las casas alargadas alrededor de la plaza, como el Tecojá. Hasta en el espacio que ellos habitan, hay una relación con lo guaranítico. Bueno, como ustedes saben, cuando llegan los jesuitas en 1609, forman la provincia jesuítica del Paraguay y fundan, después de ciertas vicisitudes que no vamos a entrar ahora, fundan 30 pueblos alrededor de los ríos Paraná y Uruguay. Esa región, ese espacio con 30 pueblos, fue durante los 3 siglos de presencia jesuítica, fue la región más desarrollada, más económicamente pujante, más poblada y más organizada de todo el territorio rioplatense. Y la gran estrategia de los curas fue enclaustrar a los 30 pueblos, no permitir que ingresen los españoles a los pueblos. Entonces, durante el siglo y medio que duró la experiencia jesuítica de los guaraníes, este territorio de la provincia jesuítica de Paraguay fue un territorio separado del resto de las sociedades españolas. En el año 67, por diferentes razones, los jesuitas son expulsados de todo el mundo a través de una real providencia de Carlos III, rey de España, y quien gobernaba en Buenos Aires en ese momento era Francisco de Bucareli. Y lo que fueron esa provincia religiosa pasó a ser una provincia laica, una provincia administrada por el gobierno de Buenos Aires. Y lo primero que hace Bucareli es
con el pensamiento racionalista liberal de fines del siglo XVIII, es darle a cada pueblo una autonomía económica. Antes, los 30 pueblos, a través de esa idea de reciprocidad, estaban todos unidos entre sí. Ahora, con esta nueva administración, cada pueblo va a ser gobernado por sí mismo y los excedentes de los productos económicos los van a enviar a Buenos Aires a una administración central. Perfecto. Hoy, con nuestra mentalidad del siglo XXI, lo entendemos perfectamente. Es muy obvio todo lo que estoy diciendo. Pero para el guaraní, de 1767 a 1768, que no sabía lo que era un intercambio de productos, que no sabía lo que era la moneda, porque durante la época jesuítica la moneda no existió, que no sabía lo que era comerciar, que no sabía lo que valía un producto. Fue muy complejo implementar este sistema individualista, racional, en una comunidad que se regía por una idea de reciprocidad. Por lo tanto, en muy poco tiempo, los pueblos comienzan a decaer. Y esa decadencia, inicialmente los historiadores, con mucha facilidad, decían, hubo genocidio, los mataron. Y en realidad, nada de eso es cierto. Después de 160 años de europeización material y espiritual de los guaraníes, imagínense que la otra idea era la de vuelta a la selva. Ya habían pasado 7, 8 generaciones desde que empezó la experiencia jesuítica. Es inaudito pensar en el regreso a la selva. En realidad la documentación nos muestra que, la documentación nos muestra que hubo una decadencia enorme en el número de habitantes. O sea, cuando son expulsados los jesuitas en 1768, había más de 90.000 habitantes. 30 años después, en 1801, la población se reduce a menos de la mitad, a 40.000. ¿A dónde fueron? Miren, no tengo, lamentablemente no tengo el mapa que estaba buscando. La población efectiva del Río de la Plata, en ese momento, en el momento que son expulsados los jesuitas, era muy breve, muy pequeña, muy frágil. Buenos Aires era solo una franja paralela al Río de la Plata. Santa Fe era una franja paralela al río Paraná de los dos lados. Corrientes, solo lo que se le llama el triángulo de la capital entre el río Paraná y Santa Lucía. Todo el resto del litoral, el 80% de las tierras del litoral de la Cuenca del Plata estaban despobladas. Y cuando surge el Tratado de Libre Comercio en 1781 y la carne comienza, la carne seca y los cueros empiezan a tener importancia económica, empiezan a exportar desde Buenos Aires esos productos, se empiezan a formar estancias. Los grandes estancieros montevideanos, porteños, correntinos, asuncenos, comienzan a formar enormes estancias en esos espacios baldíos, con peones criollos. Mientras tanto, los guaraníes, que conocían de la agricultura y conocían la ganadería, estaban en una etapa de plena decadencia
con hambre, con deseos de irse de los pueblos, entonces comienzan a trasladarse. ¿Hacia dónde van? Hacia las estancias de los españoles con población criolla. Y a partir de ese momento, fines del siglo XVIII, esta relación entre los guaraníes emigrados de las misiones con los criollos habitantes de las estancias se da a partir de un mestizaje étnico y cultural muy fuerte que continúa hasta el día de hoy e identifica al hombre de la región rioplatense, el mestizo del litoral. Después de la Revolución de Mayo, en 1810, las misiones, en un proceso ya prácticamente de disolución, donde los pueblos estaban no solamente despoblados, sino estaban desanimados, desmoralizados. A los pocos años, en 1815, aparece o empieza a tener vigencia dentro de lo que fueron las misiones, el federalismo de Artigas. Y ahí surge la figura de Andrés Bocurarí, un guaraní que comanda a todos los pueblos con la idea de reconquistar los territorios que se habían perdido, por un lado por el Imperio Portugués y por el otro lado con Paraguay. La cuestión es que, como consecuencia de las luchas de Artigas en el federalismo, en el territorio misionero, hacia 1820 los pueblos quedaron destruidos, incendiados, vacíos, la población se fue, y algunos formaron nuevos pueblos. En el sur de Misiones formaron dos pequeños pueblos que se llamaron San Roquito y Asunción del Cambaí, que duraron muy poco tiempo y desaparecieron. Pero al norte, sobre la laguna Iberá, se fundaron dos pueblos que pervivieron a lo largo de la historia, sobre todo porque estaban lejos y su acceso era muy difícil por malos caminos, etc. Y que aún hoy perviven, los pueblos de Loreto y San Miguel. Entonces, esos pueblos, lo interesante de esto es que guardan muchos elementos de la cultura guaraní misionera todavía hoy. Todavía hoy en estos pueblos, tanto en Loreto como en San Miguel, existe una economía de trueque donde aquel que tiene una plantación de mandioca, cuando cosecha, la reparte entre sus vecinos, y el que tiene un gran naranjal reparte las naranjas entre los vecinos. Es increíble, pero todavía en esta época se da esta situación. Y lo más importante, hay una fuerte religiosidad en la población que de alguna manera es consecuencia de esta espiritualidad ancestral guaranítica y cristianizada después en los tiempos jesuíticos. Entonces, una característica propia de estos pueblos de Loreto y San Miguel son estos elementos religiosos muy particulares. Hay una religiosidad de tipo popular, no hay una formalidad del culto cristiano, porque durante mucho tiempo esta gente no tuvo sacerdotes que los atendieran. Entonces se creó una idea de una religiosidad donde se mezclan los elementos de la naturaleza con personas o personajes históricos de la región, como el gaucho Gil, como el gaucho Lega. Entonces hay toda una idea de sincretismo religioso muy fuerte en estos pueblos. Y los días de la imagen, bueno, porque una cosa que me olvidé decir es que estos pueblos vienen
del norte de Misiones y retoma los mismos nombres que tenían en las misiones jesuíticas, Loreto y San Miguel, a partir de las propias imágenes religiosas que trajeron cuando sus pueblos fueron incendiados y destruidos. Y esas imágenes hoy son trasladadas por el pueblo en peregrinaciones que realmente son emotivas por la profundidad de la creencia y de la fe, una fe muy particular. Al lado de los pueblos de Loreto y San Miguel está la gran laguna de Liberá. Yo en algún momento dije que la cultura guaranítica está íntimamente relacionada al agua, es una cultura hídrica. Hoy, el personaje simbólico de Liberá es el mariscador. Y sin ninguna duda, el mariscador que hoy es producto de canciones, de poesías, de literatura, es nada más y nada menos que el guaraní que emigró de las misiones, inicialmente se quedó en los pueblos y con el tiempo, por no aceptar la dependencia de una administración regalista y liberal como era la de Corrientes, se fueron a la inmensidad de la laguna a practicar su cultura hídrica como cazadores de Liberá. O sea que en la dispersión también se producen este tipo de fenómenos que hoy son muy importantes dentro del folclore correntino. Pero en definitiva, porque me pidieron media hora y me parece que ya estoy con el tiempo. El hombre de campo de la región litoral, ese mestizo, tiene sin ninguna duda un origen en la mezcla del guaraní con el criollo. Y no solamente el hombre de campo. En las ciudades también está, la gente tiene, o el poblador del litoral rioplatense, tiene en sus venas un fuerte chorro de sangre guaraní. Por eso, cuando hablamos de las misiones jesuíticas, no hay que referirse a una historia muerta. No hay que hablar de las ruinas jesuíticas que son hoy producto del principal turismo misionero. No hay que hablar de lo que pasó y se terminó, porque la historia de las misiones es una historia viva. Si hoy queremos encontrar al descendiente de las misiones jesuíticas, tenemos que ir al almacén de la esquina o al vecino de enfrente o dentro de mi propia casa. Punto. Terminé con esto y espero haber entendido.